Buen día, chicos, continuando con el tema de lo que son las ecuaciones químicas, en esta sesión vamos a revisar lo que es el balanceo de ecuaciones, en este caso por el método de tanteo, ¿de acuerdo? Entonces, para este tema vamos a tener dos ejemplos, en donde vamos a empezar con el clorato de potasio. Entonces, en mi primer ejemplo voy a poner el clorato de potasio, ¿de acuerdo? Este clorato de potasio sería, de acuerdo al video que vimos en la sesión anterior, sería en este caso mi reactivo, el cual va a estar produciendo, ¿de acuerdo?, cloruro de potasio más oxígeno, en este caso en presentación diatómica. Ya veíamos que si nosotros ponemos información adicional y ponemos en este caso entre paréntesis una S y aquí ponemos una G, me está indicando que en este caso el clorato de potasio se encuentra en estado sólido y voy a obtener cloruro de potasio en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso. Entonces vamos a empezar con las reglas o el procedimiento que yo normalmente utilizo cuando estamos hablando de un balanceo de ecuaciones por tanteo. Existen diferentes métodos, existe diferente literatura, pero en este caso nos vamos a enfocar en la metodología que su servidora utiliza. Entonces, como regla número 1, tengo que identificar cuáles son esos elementos que se encuentran tanto de la parte de los reactivos como de la parte de los productos, y para esto yo observo que mi molécula de clorato está compuesta por potasio, cloro y oxígeno, y dentro de mis productos como tal también voy a estar obteniendo potasio, cloro y oxígeno. Entonces, para empezar con esto, voy a encerrarlos aquí entre dos columnas. Entonces aquí tengo reactivos y tengo productos. ¿Por qué? Porque acuérdense que les platicaba que todo lo que entra debe de salir. Entonces voy a empezar viendo qué es la información que me está dando mi ecuación. Y mi ecuación me dice que tengo un átomo de potasio, tengo un átomo de cloro, pero en este caso aquí tengo 3 átomos de oxígeno de la parte de mis reactivos, y en la parte de mis productos me está diciendo que tengo nuevamente uno de cloro, y en este caso tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces, si ustedes se fijan y revisamos la concordancia entre la cantidad de átomos que está entrando con la cantidad de átomos que está saliendo, no son equivalentes y no puedo desaparecer el oxígeno como tal. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso cuando es método por tanteo? Tengo que revisar cuáles de mis átomos, de mis diferentes elementos, son los que se encuentran en diferentes proporciones, y yo en lo particular siempre me enfoco al que se encuentra en mayor proporción. En este caso estamos hablando de la molécula de oxígeno, en donde del lado de mis productos tengo 2 y del lado de mis reactivos tengo 3. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, como es un método por tanteo, voy a hacer esta parte. Donde yo tengo el oxígeno, voy a colocar este 3 como si fuera un cociente, quiere decir 3. Y en este caso, del lado de mis productos, tengo este 2, lo voy a colocar de nuevo como cociente, pero en este caso del lado de mis reactivos, o de mi reactivo, que es el clorato de potasio. Entonces sería 2. Al yo terminar de hacer esta actividad que hago, vuelvo en este caso a revisar cuántas moléculas o cuántos átomos de cada elemento me quedan en la parte de mis reactivos. Entonces, ya con esta ecuación o esta
multiplicación cruzada que hice, voy a darme cuenta que como tal de potasio aquí me quedan 2, porque es 2 por 1, acuérdense que el 1 no lo representamos en química, cloro 2 por 1, 2, y en este caso oxígeno tengo 2 por 3 y tengo 6 átomos de oxígeno. Entonces reviso, en este caso tengo dos sustancias diferentes, el cloruro de potasio y el oxígeno. Entonces reviso oxígeno, que fue por el que empecé a balancear. Entonces aquí tengo 3 por 2 y observo que el oxígeno ya quedó balanceado. Sin embargo, en este caso, a mi molécula de cloruro de potasio no hubo variación. Pero sí observo que yo aquí tengo 1 y aquí tengo 2 y nuevamente tengo 1 y tengo 2. En este caso, ¿qué voy a hacer? Este cociente lo voy a dividir entre este de acá. 2 entre 1 me queda 2. Entonces coloco el número 2. Y si yo reviso 2 por 1, vuelvo a obtener 2. Y 2 por 1 vuelvo a obtener 2. Entonces, quiere decir que mi ecuación final balanceada por el método de tanteo, voy a tener 2 moléculas de clorato de potasio que van a producir 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. Este sería el resultado de mi ecuación balanceada por el método de tanteo. Bueno, ponemos otro ejemplo porque sé que se quedaron con ganas de seguir practicando. Entonces, cuando nosotros tenemos el aluminio, y el aluminio se utiliza en construcciones, y en estas construcciones se pone en contacto con el oxígeno, se forman lo que se conocen como los óxidos o el herrumbre. Entonces quiere decir que el aluminio que se contiene en estas aleaciones que se utilizan para dar estructuras a las casas va a reaccionar en este caso con el oxígeno en estado gaseoso. El aluminio es en estado sólido, el oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Entonces acuérdense que este símbolo de más nos indica que reacciona para producir el óxido de aluminio, que en este caso sería de esta forma, y este lo vamos a encontrar en forma sólida. ¿Cómo vamos a hacer el balanceo? Nuevamente por método de tanteo. Entonces mi primer paso es identificar cuáles son los elementos que se encuentran tanto de la parte de los productos y de los reactivos. Entonces vamos con mis reactivos, en donde yo tengo aluminio y tengo oxígeno, y nuevamente tengo aquí aluminio y tengo oxígeno. Déjenme utilizar otro marcador porque este no se observa claramente. Entonces aluminio, oxígeno, aluminio y oxígeno. Entonces voy a indicar de acuerdo cuántos tengo. Para empezar, del aluminio solamente tengo 1 y de oxígeno tengo 2 en la parte de mis reactivos. Y como producto, aquí estoy observando que aluminios me indica que tengo 2 y oxígenos tengo 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Acuérdense que como método particular yo siempre me enfoco en la molécula o en el átomo que tiene mayor cantidad dentro de la reacción. Entonces, si se fijan, los oxígenos son los que se encuentran en mayor cantidad, porque en este caso tanto el aluminio como el oxígeno se encuentran desproporcionados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a realizar el mismo método que utilicé anteriormente. Este lo voy a utilizar como cociente, en este caso de este oxígeno, quiere decir que aquí tendría que poner un 3, y este, que es un 2, que está del lado de mis reactivos, lo voy a poner como cociente del lado de mis productos o de mi producto como tal. Entonces aquí tendría un 2. Y reviso nuevamente las proporciones. El aluminio no ha sufrido cambios, sin embargo el oxígeno ya tengo 3 por 2, aquí tendría 6
de oxígeno, y aquí es en donde yo ya estoy observando un cambio, porque aluminio tengo este 2 que va a estar multiplicado por este subíndice 2, entonces me quiere decir que aquí tengo 4 y aquí este 2 va a multiplicar a este 3, entonces tengo 6. Si se fijan, aquí ya tengo una diferencia de aluminio en mi producto respecto al aluminio en mis reactivos. Y vuelvo a hacer la operación. 4 entre 1, 4. Entonces quiere decir que yo tendría 4 aluminios. Entonces mi ecuación balanceada por el método de tanteo finalmente me indicaría que debo de tener 4 átomos de aluminio en estado sólido que van a reaccionar con 3 moléculas de oxígeno diatómico en estado gaseoso para formar el herrumbre o lo que nosotros conocemos como óxido de aluminio, y van a ser 2 moléculas de óxido de aluminio en estado sólido. Y es así como concluimos este tema de balanceo de ecuaciones por el método de tanteo.